Y sí, ya sé que Messi hizo 5 golazos, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, pero hoy nos vamos a dedicar a todo eso que pasa mientras miramos el mundial. Y créanme, son más cosas de las que aparecen incluso en la crónica política. Estamos hablando de los temas estructurales, de eso que va a durar una generación, 4, 5, 6 mundiales, que cuando haya pasado esa cantidad de tiempo sigan allí como consecuencia de decisiones que se están tomando ahora. Una de las decisiones de la que venimos hablando desde que nadie hablaba hace más de un mes es la licitación y concesión de la hidrovía, el principal canal de salida de las exportaciones argentinas, algo que va a significar un negocio de más de 15.000 millones de dólares en los próximos 25 años y donde empiezan a acurrucarse y a aparecer ya más notoriamente amigos del poder como los hermanos Neus. Estamos hablando de temas estructurales, de vuelta, de temas que van a permanecer en el tiempo. Como por ejemplo la luz verde que le acaba de dar Javier Milei al mejor negocio que haya hecho el Grupo Clarín en su historia. Estamos hablando de un grupo que ha crecido desde la última dictadura con todos los gobiernos, civiles y militares, que en cada uno avanzó un casillero hasta el grado de monopolio que ostenta hoy. En el programa de hoy de la Ley de la Selva te vas a enterar de qué conquistó Clarín al habilitarle el Tribunal de Defensa de la Competencia la fusión entre Telefónica y Telecom. Coronó Manieto el viejo sueño que acariciaba desde hacía más de 30 años cuando empezó a quedarse con radios, con canales de televisión, con empresas de cable de provincias que luego fusionó y que consolidó en lo que hoy es Cablevisión Fibertel. Bueno, vamos a hablar en un ratito con un especialista sobre esto, porque de vuelta son decisiones que en pleno mundial pasan inadvertidas, pero que van a condicionar mucho a la economía y a la sociedad argentinas durante las próximas, me atrevo a decir, más, 2 o 3 generaciones. Sigo. Hay un fondo estadounidense que al calor del avance de los capitales estadounidenses en negocios como la minería, como el petróleo, como los servicios de distinto tipo, se va a quedar con el monopolio de los shows en Buenos Aires y casi diría en las 3 principales plazas con mayor público en la Argentina. Vamos a hablar de la compra por parte de Live Nation del Movistar Arena, la joya de la corona de los Zaguier, del grupo La Nación, que en un ratito te vas a enterar, también tuvo su asamblea de accionistas el viernes y hubo tensión entre familias de abolengo que se disputan ese accionariado. Claro, hay mucho para decir de eso que pasa mientras miramos el Mundial, pero también sobre el final del programa vamos a hacernos un tiempito para pegar un vistazo a cómo se ve este Mundial desde las villas y asentamientos más pobres de la Argentina. Cómo se alienta desde el otro extremo de la pirámide social del que vemos cuando la cámara enfoca a la hinchada, a una hinchada compuesta en general de millonarios, de gente con mucho dinero que pudo ir a darse el gustito de ver a Lionel Messi hacer en vivo estos goles que lo están ungiendo como casi el mejor deportista de todos los tiempos. Vamos a hablar con ellos y van a vivir en primera persona su realidad. Pero arranquemos. Y arranquemos con una imagen que también resulta lacerante, indignante, con una imagen que francamente a mí me revolvió las tripas. Esto que estamos viendo fue tomado en 2023. Es presumiblemente el vestidor de Martín Insaurralde, un tipo que ya sabíamos que era un corrupto, porque lo vimos en un yate en Marbella con una vedette, ostentando un dinero que, bueno, ni los ricos más ricos de la Argentina pueden gastar como gasta él. Y ahora lo vimos directamente a ese dinero. ¿Qué cambia? Que no es lo mismo.
Una cosa es ver la ostentación y otra es ver los billetes. Y esto, que evidentemente estaba guardado para que saliera al rescate en un momento difícil para el gobierno, así lo publicó justamente La Nación, la empresa de la que estábamos hablando hace un ratito, no por lo oportuno deja de escandalizar. Esto que estamos viendo es el evidente fruto de un latrocinio que toda la sociedad condena. Parecido, aunque a mi juicio mayor, que el de Manuel Adorni. ¿Por qué digo mayor? Porque la justicia habla de $250.000, pero cuando vos ves estas imágenes, si tenés buen ojo para estimar, para tantear cuántos fajos hay, si sacás la cuenta del volumen que hay en esa valija American Tourister, si sacás el volumen de los dos... Mirá lo que es eso, de los dos placares, iba a decir de los dos cajones, pero de las dos alacenas prácticamente que exhibe Jessica Sirio, bueno, lo que concluís es que había no menos de 4 o 5 palos verdes. No son los 250.000 de los que habla la justicia. Y ahí es donde vivía, en esa, sí, una mansión digna de un narcotraficante. Ahí es donde vivía Martín Insaurralde. Esta es la finca de San Vicente, donde, bueno, insisto, presumiblemente se filmó esto que acabas de ver, con una impunidad que, bueno, es la impunidad que siente alguien cuya causa no avanzó desde aquel momento. Esto que sale es obviamente fruto de una guerra de extorsiones cruzadas. Se la escucha a Jessica Sirio hablar de la cantidad de fajos que está mostrando mientras lo filma. Se estaban divorciando ellos en ese momento. Se habló luego de montos varias veces millonarios en dólares que le puso Insaurralde a Sirio como parte del arreglo extrajudicial, pero la verdad asquea y beneficia tanto a Milei como a lo que pretenden que sea su continuación, el mileísmo sin Milei. Claro, madura, casi diría yo, florece el que se vayan todos, cuando la sociedad, que pasa a las privaciones que pasa, mira a esta dirigencia. A una dirigencia que está lejos de los padecimientos de la sociedad, que tiene instalado un sistema muy, pero muy profundo de corrupción y que además se parece bastante. Porque mirá qué parecidos son, hasta estéticamente, Manuel Adorni y Bettina Angeletti y este hombre, Martín Insaurralde, con Jessica Sirio. Cuando los ves así, juntos, te das cuenta de hasta la afinidad estética que une a estas dos parejas. Insisto, símbolos de lo lejos que está la dirigencia de los padecimientos de la sociedad. ¿Saben qué? Uno estaría tentado a hacer un programa entero con estos videos, con los videos de la mansión que se hizo hacer de vuelta a Adorni, con el flipper, con la cantidad de cosas que se hizo llevar, gastando más de $850.000. Este hombre, el jefe de gabinete, que no tiene ingresos para justificar tamaño gasto. Pero la verdad, creo que es parte de la distracción. Si nos ponemos a pensar en lo que va a permanecer de este robo a gran escala que montó la ultraderecha, bueno, da la sensación de que sus consecuencias van a ser bastante más palpables para nuestros hijos que las de estos choreos, por más que indignen, insisto, tanto uno como el otro. Vamos a hablar del primero de estos cambios estructurales que les digo están ocurriendo. Vamos a hablar de los amigos del poder, de los que les hablaba en un principio. Los hermanos Neus, que de ellos estoy hablando, son quienes aparecen, ahora sí, ya muy concretamente, como beneficiarios de lo que terminó de concretarse esta semana, que es el otorgamiento de la concesión por 25 años, prorrogable por otros 5, a los belgas de Jan de Nul. Esa compañía es la que aparece al frente de la concesión, le ganó a otra empresa belga, ADEME, pero los hermanos Neus, tercera generación ya de una familia que empezó con el pomelo, pero que ahora pisa fuerte en la energía, en el petróleo, en la generación eléctrica, en el transporte eléctrico, en el transporte de gas, en la distribución de energía eléctrica. Bueno, los Neus
van a ser subcontratistas y figuran también en varios negocios cruzados con Servimagnus, la socia minoritaria de la belga Jan de Nul. Acarician contratos jugosísimos, de vuelta varias veces millonarios en dólares, que les van a permitir además tomar parte del control de un canal navegable en el cual no solo navegan granos, autos, piezas de la que exporta la industria argentina. No. También hay una carga ilegal sobre la que la política en general solió hacerse la distraída. Pero no es solo el gran negocio de la hidrovía. Hoy mismo, en el Boletín Oficial, se publicó una resolución de la Comisión Administradora del Río de la Plata, la resolución 14, que llama a otra licitación para el dragado del canal Martín García, el canal que va hacia la isla Martín García, que es un dragado más chico, un canal obviamente más pequeño, pero que va a representar un negocio de unos 15-20 millones de dólares al año. Es, para que se den una idea, una décima parte de la hidrovía grande. ¿Pero qué empresas aparecen? Bueno, aparecen Jan de Nul, nuevamente, y Boskalis Internacional Uruguay. Boskalis es una empresa holandesa, detrás de la cual aparecían como patrocinadores Mauricio Macri y Máxima Zorreguieta el año pasado, cuando Milei intentó un primer proceso de licitación de la hidrovía. Claro, Boskalis es ese grupo holandés que quizás recibió como premio consuelo el dragado de la isla Martín García, pero que además se prestó a una especie de pantomima de competencia, donde también aparece un grupo brasileño, DTA Ingeniería, que fue borrado de un plumazo en la primera fase de la licitación grande, pero que también terminó siendo útil a la idea de que había una competencia. Allí donde sabemos que no hay competencia porque hay 5 o 6 grupos dragadores a nivel mundial, y es muy probable que uno haya dicho: yo me tiro a menos en la oferta, vos no me molestás en Singapur, vos me ayudás en Indonesia, vos en Holanda te haces el boludo. Es algo que ocurre en las más altas esferas de los negocios en este tipo de servicios. Pero claro, acá estamos hablando de un negocio multimillonario y que se va a prolongar mucho en el tiempo, y en el cual Estados Unidos fue un árbitro clave. Me voy a detener acá porque DEME, la empresa que perdió, acudió a la Embajada de Estados Unidos con un escrito inédito donde garantizaba que no tenía ninguna conexión con China en esta licitación. Claro, DEME se presentó a la licitación del año pasado asociada con los chinos, y por eso, bueno, en Estados Unidos le tenían un lógico resquemor. Lo loco no es que DEME se haya deshecho de sus socios chinos para intentar ganar una licitación en un país que hoy ya es claramente un apéndice de Estados Unidos en sus decisiones geopolíticas, sino que lo realmente loco es que hayan acudido abiertamente a la embajada para decirles: miren, nosotros no tenemos nada que ver con China, así que déjennos participar. No era Estados Unidos el que decidía, era el gobierno argentino, supuestamente. Y sin embargo, ahí están las pruebas al canto de que Estados Unidos hace y deshace como quiere en una región que prácticamente tiene a sus pies. Mirá si no este mapa, un mapa que refleja ya los triunfos de este fin de semana de Abelardo de la Espriella, el ultraderechista colombiano que se impuso a Iván Cepeda, y de Keiko Fujimori, que se impuso a Roberto Sánchez en Perú y que terminó de armar ese corredor del Pacífico, donde queda claro que la ultraderecha pro-norteamericana está a la orden del día. Claro, queda la elección de Brasil de este año, en apenas 3-4 meses, donde se juega la continuidad de Lula o el regreso de los Bolsonaro, en este caso de la mano del hijo de Bolsonaro. Bueno, en Uruguay ganó el Frente Amplio, pero francamente seguir considerando a Venezuela parte del eje progresista o de centroizquierda es un acto de generosidad, ¿no? En Venezuela los que siguen gobernando de la mano de los Estados Unidos, luego de la invasión y el secuestro de Nicolás Maduro a principios de enero de este año. Es esto
lo que ven los contratistas de los grandes servicios. Es Estados Unidos ya no actuando con una política de presiones sutiles, sino directamente interviniendo en las elecciones. Lo que probó tanto el llamado de Trump ayer a Abelardo de la Espriella, cuando todavía no se había cerrado el comicio de un balotaje recontra ajustado, lo que probó también el rol que tuvo en los comicios de Perú, que se extendieron más de 10 días y que siguen sin arrojar un resultado concreto, aunque ya es bastante obvio que va a ganar Keiko Fujimori. Bueno, es un Estados Unidos que deja de reconocer fronteras, que hace de esto de América para los americanos algo muy palpable. América entera para los americanos del norte, para los americanos de Estados Unidos. Y los progresistas latinoamericanos que enfrentan a las ultraderechas en las urnas deberían saber, deberían tomar nota que ya no enfrentan solamente a esa ultraderecha de cabotaje. Enfrentan directamente a un Washington dispuesto a intervenir, como hizo el año pasado en las elecciones argentinas, cuando se desbarrancaba el programa económico de Luis Caputo, incluso habiendo sido rescatado 6 meses antes de los comicios por el Fondo Monetario con 20.000 millones de dólares. Claro, es un patrocinador extranjero que blande un garrote que parece ser política de Estado, salvo algunos matices. Y miren si no lo que dijo Mark Stanley, este hombre que fue embajador de Joe Biden ante la Argentina hasta que lo reemplazó Peter Lamelas, designado por Trump. Dio una entrevista a La Nación, a uno de los enviados que mandó al Mundial, el diario, en un contexto de fervor mundialista, banderitas y demás. Escúchalo a Mark Stanley. Enjoyed my meetings with her. My job as ambassador, we didn't choose politicians in Argentina. We chose to work with the politicians in Argentina. She was the vice president of Argentina when I met her. And I enjoyed my meetings with her and with the opposition and with everybody because my job was to grow the relationship. And so not to get involved in your politics, and I don't get involved in your politics. Claro, mucho más diplomático que su sucesor, Mark Stanley confiesa que disfrutaba sus encuentros con Cristina Kirchner. Yo no elijo a los políticos locales, dice. Claro, ahora parece que sí eligen cuando uno ve cómo intervienen en las elecciones, pero hay otro matiz mucho más importante para Luis Caputo, para el ministro de Economía, que se ve en este otro tramo de la entrevista. Míralo. Between Democrats and Republicans on Argentina. We all agree that we want to be friends with Argentina. There may be differences on Trump's willingness to lend money to Argentina. That's a different thing. But in terms of the overall relationship, the technology, the business, the intergovernmental relations, and the friendship, I think it's the same. It's very good. En lo único en lo que puede haber alguna diferencia, dice Mark Stanley, es en que Donald Trump puede estar más dispuesto a prestarle a la Argentina. Y eso es lo que está en riesgo en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, que pueden dejar a un Trump escorado por las consecuencias de una aventura bélica en Medio Oriente que terminó en un desastre, en una especie de rendición prácticamente incondicional ante Irán, en una retirada estratégica para no hundirse en otro pantano como el de Afganistán, pero también un Trump que navegaría la segunda mitad de su mandato complicado como para hacer otra vez lo que hizo el año pasado en Argentina. Estados Unidos mantiene influencia, una influencia inigualable sobre Milei, y quiere aprovechar estos meses para monitorear negocios importantes. Uno, el de la hidrovía, que les comentaba recién, pero Estados Unidos también sigue muy de cerca una megafusión aprobada esta semana, que es la megafusión entre Telefónica y Telecom, o debería decir la compra de Telefónica por parte de Telecom, que pertenece al Grupo Clarín. Sobre esto vamos a hablar en instantes con el mayor especialista en este mercado del país, con Martín Becerra, que ya está aquí en nuestros estudios para conversar sobre esto en instantes. Vamos a hablar de un mercado que se fue comiendo Clarín de una manera realmente asombrosa, con además una sucesión de pasos estratégicos que francamente
son para sacarse el sombrero cuando uno habla de ese intersticio entre los negocios y la política. No creo que nadie los haya dominado de una manera similar en ningún lugar del mundo, a lo que lo consiguieron este grupo de contadores y abogados con oficinas en la calle Tacuarí. Claro, el presidente en su momento, Milei, animó a un grupo de empresarios a que se quedaran con Telefónica, a otros empresarios. Quería que fuera Mindlin, que fuera Wertheim, que fueran los Sielecki, y no lo consiguió, porque con un viaje repentino de David Martínez, un mexicano estadounidense que está en el corazón de Clarín, terminó ganando de mano el grupo para quedarse con Telefónica, que estaba de salida, no solo de acá, también de otros lugares de Latinoamérica. Y la estrategia de Clarín está siendo copiada por el otro gran grupo mediático de la Argentina, por el grupo La Nación, que ahora, bueno, acaba de venderle el 51% de la sociedad que administra el Movistar Arena a Live Nation. Live Nation es el gigante dueño de Ticketmaster, que arrancó por ahí por la venta de entradas para espectáculos, pero que en Estados Unidos terminó comprándose estadios, venues, como le dicen ellos, menores, lugares para recitales que no tienen la dimensión de un estadio, y que fue obligado por el Estado a desmembrarse, justamente para no monopolizarlo todo. Después de un enfrentamiento judicial, político, mediático con La Nación, terminó todo esto en un armisticio, también la semana pasada. ¿Cómo terminó? Bueno, La Nación le vendió el 51% de las acciones del Movistar Arena a Live Nation, que se había comprado también la productora de Duki, de Bizarrap y de Milo J, que se había comprado también dos futuros predios de este tipo, como el Movistar Arena, en Rosario y en Córdoba, y que cerró a principios de este año un contrato con el Estadio Monumental de River para hacer 120 shows durante los próximos 10 años a cambio de 110 millones de dólares. Otra vez, Estados Unidos se queda con todo. Estados Unidos avanza con este grupo, con Live Nation, que es propiedad de Liberty Media, que tiene a grandes fondos de inversión de Wall Street como accionistas, prácticamente con el monopolio de los recitales en la Argentina. Con esto se conecta algo que venimos tratando mucho en este programa, que es la concesión de Tecnópolis, a donde también están los Wertheim, lo contó Lua Isikoff en exclusiva en este espacio varias veces, con una mujer muy cercana a Karina Milei, que armó el Foggia Group, donde después desembarcaron los Wertheim, para quedarse con Tecnópolis también por un largo periodo de tiempo. Vamos a ver si esto termina concretándose. Estamos en semanas decisivas, pero en todo caso será la única competencia que le quede a Live Nation, la flamante dueña del Movistar Arena, en sociedad obviamente con los Zaguier, dueños del diario La Nación. El viernes, esta información es exclusiva, el viernes por la mañana hubo una asamblea de accionistas de La Nación Sociedad Anónima. Hubo mucha tensión, porque lo que no se esperaban los Zaguier, lo que no se esperaban sus socios, era que apareciera Esmeralda Mitre con un reclamo millonario sobre los dividendos que votaron repartir por las ganancias del año pasado del Movistar Arena. El Movistar Arena genera un ingreso de más de 100 millones de dólares al año. Claro, tiene recitales 3 veces por semana. Y el viernes, por lo que me contaron testigos presenciales, la Asamblea de la Nación votó repartir dividendos por cerca de 20.000 millones de pesos, unos 15 millones de dólares. No contaban con que Esmeralda Mitre impugnara la participación de Lucas Cinto Cortó, un exfuncionario macrista, abogado, que fue el número 2 de la Procuración, que estuvo en el Ministerio de Hacienda, que representa una minoría accionaria que juega en tándem con los Zaguier, y que, bueno, además es hijo de un represor que estuvo 3 años prófugo en Recoleta, que no encontraba a la policía. El tipo estaba en Recoleta y finalmente le fue negada la prisión domiciliaria. Hoy está preso. Claro, los abogados de Esmeralda Mitre terminaron presentando hoy un recurso para recusar a la Corte Suprema. Lo tengo acá, no me quiero detener en tecnicismos leguleyos, pero recusaron a la Corte Suprema los abogados de esta heredera de los Mitre, obviamente del fundador de la Tribuna de Doctrina,
que sienten que los Aguié están siendo apoyados por gente del alto tribunal para quedarse efectivamente con las acciones que, dice ella, le sacaron a través de una estafa. Son negocios jugosísimos, multimillonarios y sobre todo muy prolongados en el tiempo, los que se están definiendo por estas semanas, mientras miramos el Mundial, mientras miramos a Dorni, mientras miramos a Insaurralde. Repito, cosas que a todo el mundo le llaman la atención, pero que no son tan definitorias en términos del reparto de una riqueza cada vez más concentrada en la Argentina. Luis Caputo, el ministro de Economía, mientras tanto, carretea para volver a endeudarse en Wall Street. Y hoy lo mostró porque publicó un decreto en el boletín oficial que no solamente habilita el endeudamiento, sino que prorroga la jurisdicción por hasta 5.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir prorrogar la jurisdicción? Bueno, permitirle a los acreedores, los que vayan a prestar el dinero, que le hagan juicio al país en los tribunales de Manhattan en caso de sentirse defraudados por algún gobierno futuro. Es lo que después termina, obviamente, con los fondos buitres cobrando, como cobraron con Macri, o llevando al país a una situación de mucha angustia, como pasó con los fondos buitres que se quisieron quedar con YPF, también litigando y obteniendo fallos ridículos de una jueza como Loretta Presca, allí en el Distrito Sur de Manhattan. Claro, es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados Caputo, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados todo ese equipo de financistas que está encaramado en el quinto piso del Palacio de Hacienda y con el cual trabaja casi como si fueran Messi y De Paul a los toquecitos el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y este señor, el ministro de Economía. A Bausili se lo vio muy sonriente a fines de la semana pasada en esta clase en la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí está con Sebastián Katz, que lo invitó al curso de dinero, uno de los últimos cursos de la carrera, lo cual generó un gran revuelo. Obviamente estamos hablando de la universidad pública, que este gobierno está asfixiando financieramente. Pero además estamos hablando de un funcionario que no es exalumno de esa casa de altos estudios. Bausili estudió la secundaria en el Cardenal Newman, hizo su título de grado en la San Andrés y después laburó 20 años en Wall Street, igual que Caputo, donde hizo su guita grande. Claro, para asumir como presidente del Banco Central, le borraron 3 días antes el procesamiento que todavía pesaba sobre él por negociaciones incompatibles con la función pública en su anterior gestión, en la de Caputo 1, Caputo parte 1, cuando por darle la emisión de los bonos al Deutsche Bank, su antiguo empleador, lo terminó procesando Federico Delgado, con aportes, entre otros, de este programa, que reveló cada una de las reuniones que mantenía con Deutsche Bank el secretario de Finanzas entonces, Bausili, estando vedado para hacerlo por la ley de ética pública, que exige un periodo de enfriamiento. Claro, son cosas que en la Argentina de Milei parecen cosas de ñoño republicano, pero ¿qué dice la ley? Que no puede tener reuniones con la gente que lo empleaba en un banco que está siendo beneficiado con una emisión de títulos de deuda. Bueno, el revuelo ocurrió. Tampoco es que Bausili sea un académico contando un gran logro científico en la facultad. O sea, estamos hablando de un financista que hoy ocupa la presidencia del Banco Central, pero que de a poquito se va convirtiendo, así como no lo conoce mucha gente a Bausili, se va convirtiendo en una pieza clave del posible mileísmo sin Milei del futuro. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque de Bausili habló Macri hace un par de semanas, casi mostrando las cartas, casi revelando el rol que imagina para él ese establishment que le empieza a buscar reemplazo a Milei. Dijo Macri que espera que el Senado le vote el pliego a Bausili para que tenga mandato de 7 años y se quede con un eventual gobierno de otro signo en caso de que Milei la termine de chocar toda. Claro, lo dijo en un acto en Vicente López, casi no hubo registro de esto, no salió muy subrayado en los medios, pero es un dato importante sobre este hombre que, bueno, empieza a intentar lavar su imagen, da conferencias de prensa, aparece en facultades,
es obvio que algo pasa en torno a Bausili, el socio de Caputo, en esa ruleta sin fin que ahora quieren volver a poner en marcha. Claro, si ve que no lo va a rescatar Trump el año que viene, Caputo empieza a medir las reservas, a ver que no le alcanzan para los pagos de deuda tan abultados que tiene por delante, y empieza a decir, bueno, yo, aprovechando la baja del riesgo país, pido prestado ahora, antes de que sea demasiado tarde. Claro, para los que ya es demasiado tarde, es para la gente que se endeudó, que ya no pudo pagar las cuotas de esa deuda y que ahora, bueno, no tiene la posibilidad de comprar siquiera un regalo para el Día del Padre. Mirá lo que pasa con las ventas por el Día del Padre según CAME. Este es un informe que se conoció hoy, luego de la celebración de ayer. Cuarto año consecutivo en el que caen en volumen las ventas por el Día del Padre. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ya midió caída del 1,2 en 2023, desplome del 10,2 en 2024 en volumen, caída del 1,7 en 2025 y otra leve caída este año frente al piso ya bajo del año pasado. Es un modelo que evidentemente priva del consumo hasta del más elemental a amplias franjas de la población. Y que empresarios que empiezan a moldarse al nuevo esquema definen como Luis Gali, uno de los accionistas de Newsan, que se dedicaba a hacer electrodomésticos en Tierra del Fuego, pero que ahora empezó a pisar fuerte en la energía, tanto el transporte de energía como en los emprendimientos vinculados al RIGI, en el mundo petrolero y en la minería. Escúchalo a Gali. La pregunta es, de acuerdo al nivel de riqueza del país, a las posibilidades y todo, ¿cuál es el verdadero nivel de consumo? Nosotros no lo tenemos claro. Entonces, cuando dicen, bueno, cayó, pero puede recuperar y volver a ser el 2023, 2021. Para vos eso no va a pasar nunca. Va a depender de las posibilidades de recuperar el poder adquisitivo, de la continuidad de un proceso de estabilidad. Yo creo que hay un montón de factores de que no siga por ahí la pérdida de empleo. Yo creo que hay un montón de factores que juegan y definitivamente este no es un modelo de consumo. Esto no es un modelo de gobierno que favorezca el consumo o propicie el consumo. Es un modelo que propicia la inversión, ¿sí? Y esa inversión, esos procesos de inversión tienen que decantar en una mejora de consumo que seguramente va a llevar mucho más tiempo. Hay pocos empresarios que hablen así de claro como lo dice el Luis Gali. Claro, si vos ves que no va a haber consumo y te vas de los rubros que producen artículos para el consumo, incluso para el consumo durable. Mirá lo que pasó con las teles, por ejemplo. Hubo una fake news que decía que volaban 600% las ventas de tele, nada de eso. Este es el único dato oficial que hay hasta ahora, el del INDEC, para el primer trimestre del año. En el primer trimestre de 2024 la caída fue del 42%, frente al primer trimestre del 23. En el de 2025, del año pasado, se recuperaron un 60%, pero claro, no llegaron a lo que se vendía en 2023. Y este año, el año del Mundial, en el primer trimestre, caen un 1,4%. Vamos a ver qué da el segundo trimestre. Es posible que haya algunos que hayan dejado para comprar a último momento, pero aún así, aún si hubiera una recuperación, estaríamos todavía debajo de un año sin Mundial, como fue el 2023. Y así como les digo esto, les cuento otra cosa. Cada mundial tiene su tamaño más vendido de televisión. Y el de este año es el de 75 pulgadas. No es el más vendido en cantidad, pero es el que más crece, el que la vedette en las casas de electrodomésticos. ¿Y a qué responde esto? Creo yo, ¿no? Aventuro. A que hay sectores de la población muy acomodados que sí están pudiendo consumir, a los cuales sí les resulta fácil de repente comprarse un 75 pulgadas. O sea que consumo hay, pero entre muy poquitos. Los sectores más dinámicos, los rubros más dinámicos, perdón, son los que compran los sectores más acaudalados de la población. Y la verdad que no es nada sorprendente si uno mira la masa de ingresos, tal como la mostró la consultora CP. Esta es la masa de ingresos formales que reúne a sueldos del sector público, del sector privado, jubilaciones.
Esto fue el promedio de la masa de ingresos del macrismo, que había caído a su vez un 9,8% respecto del gobierno anterior. Esta fue la del Frente de Todos, que también cae frente al macrismo, y esta es la de Javier Milei. El volumen, lo coloreado en cada uno de estos tres momentos, es lo que podemos asimilar a la plata en la calle. ¿Cómo no se van a vender menos tele de 32 pulgadas, de 40 pulgadas, si hay cada vez menos plata en la calle? Si lo ves en relación con la actividad económica, se ve mucho más nítidamente, porque en esta misma consultora hicieron un gráfico que parte del mismo índice 100, o sea, suponiendo que tomamos como base noviembre de 2023 para los ingresos que están en rojo y para la actividad económica que está en blanco, lo que vemos es que una no es seguida por el otro. No pasa como siempre pasó en la historia de la economía argentina, que cuando se recupera la actividad la gente gana más. Esa masa de ingresos sigue muy por debajo y no va a volver a ver la guita en la calle que había cuando se vendían, por ejemplo, más de 300.000 televisores en un trimestre. Es cierto que este es un modelo sin consumo, pero en lo que uno podría diferir con Gali es en que este sea un modelo de inversión. Porque si vos mirás el cuadro de inversión que hace Orlando Ferreres, por ejemplo, un economista lejos de ser un zurdo, un peronista, mucho menos un marxista, lo que ves es que estamos nuevamente ante caídas del orden del 10% en la tasa de inversión. Ahí están las barras con la variación interanual, luego de un año en el que parecía empezar a recuperarse, sobre todo la primera mitad del año pasado, la inversión en fierros, básicamente, que es lo que vuelve a caer desde fines del año pasado. Claro, es un modelo que no es de consumo, pero que tampoco es de inversión, lamentablemente, lo cual, bueno, abre un montón de interrogantes hacia el futuro. No invierten ni siquiera las empresas que más ganan. Hubo otro informe interesantísimo en estas horas de Martín Shor, Gustavo García Zanotti y Claudio Lozano, que muestra que las empresas de energía, las de electricidad, las de servicios públicos, que están ganando plata a lo pavote porque aumentaron las tarifas 20 veces, tampoco están invirtiendo, tampoco redunda en mejor infraestructura su rentabilidad. ¿Por qué? Y bueno, su inversión productiva pasó de representar 15% de la facturación en 2023 a 11% en 2024 y ahora cerca del 10%. Estamos hablando de un modelo donde nadie consume, donde nadie invierte y donde los beneficios se acumulan en muy poquitas manos que a su vez los ubican, los fugan fuera de la Argentina. Un contraste realmente abismal con la situación de quienes endeudadísimos ya no pueden acceder ni siquiera al más elemental consumo. Mirá, esta es una muestra solamente del Banco Provincia, porque accedí a datos de quiénes son los que cayeron en la morosidad de las personas a las que les prestaron guita. Los policías tienen una tasa de morosidad del 25,5%. Los municipales, una del 18,6%. Si tomás docentes, municipales y policías, tenés el 50% de la cartera morosa del Banco Provincia. Claro, tiene que ver con lo que se deterioraron sus ingresos. Entre los empleados privados es altísima también. No tanto como entre los policías, pero más que entre los municipales. Y mirá, por nivel de ingresos. Siendo un salario mínimo de 360.000 pesos, bueno, los que ganan menos de 2 salarios mínimos tienen una tasa de morosidad del 18,2. Los que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos, una del 19,2. Casi 20% de gente que no puede pagar la cuota, que está más de 90 días atrasada, que le cortaron la tarjeta. Y en cambio, quienes ganan más de 3,5 palos, ahí están, apenas 3,5% de morosidad. Es algo que, bueno, lógicamente castiga la popularidad del presidente, pero algo de lo que están tomando nota el establishment más concentrado, un sector cada vez más robusto del círculo rojo, donde no están estos empresarios de altísima rentabilidad, enquistados en sectores extractivos que son los únicos que parecen estar dando guita, y que empiezan a orejear las cartas para ver quién puede reemplazar a Milei. Fíjate, mañana hay un evento organizado por Clarín, un ciclo que llaman Democracia y Desarrollo,
Clarín, que ya obtuvo la autorización para quedarse con Telefónica, ahora convoca a muchos de los que el gobierno critica, como Martín Rapetti, el director ejecutivo de Equilibra. Es cierto, hay defensores de Caputo como Arriazu, pero empieza a probar el establishment a otros nombres, a Dante Sica, un exministro de Mauricio Macri. Empieza a exhibir a aliados, si podés subirlo un poco que quiero mostrar a los de Techín, empieza a exhibir aliados que están siendo castigados por el gobierno, como Javier Martínez Álvarez, vicepresidente del Grupo Techín, como Martín Zuppi, un representante de ese mundo automotriz que está siendo diezmado prácticamente. Aparecen también Horacio Marín, que hoy le prestó su vocero al gobierno para que se convierta en secretario de prensa. Aparece Marcos Bulgeroni, uno de los hombres que está gozando de este reseteo de la economía. Pero de vuelta, empiezan a aparecer nombres que al gobierno no le son tan cómodos. Nombres que podrían formar parte de ese mileísmo sin Milei, con el que Paolo Roca, Javier Madanes, Teddy Karagossian y otros grandes empresarios defraudados por este gobierno fantasean. Bueno, es algo que también se va a sentir, aunque más asordinado, en la gala de la Fundación Faro mañana. Mañana Milei habla con el hijo de Milton Friedman, con los próceres de las ideas libertarias que él identifica así, en un evento para juntar guita para la Fundación Faro, que está bajo la lupa de la Inspección General de Justicia por la cantidad de plata que está gastando en las redes sociales, por los 5 millones de dólares que declaró haber juntado. Y después del cual se va a mandar a un periplo de viajes. Su viaje número 40 va a ser Milei. Se va a festejar el 4 de julio a Estados Unidos, pero antes vuela a Madrid para otra cumbre de ultraderecha en España y termina con una cumbre en el Mercosur. Acumula, ¿sabés cuántos días de viaje antes de este periplo, Milei? 122 días fuera del país. Ya supera a todos sus antecesores democráticos y empieza a convertirse más en un embajador de esas ideas que pululan por Latinoamérica que en un presidente en ejercicio.